Buenas noches, mi nombre es Edwin Cárdenas y hoy me corresponde hablar sobre la pericarditis. Para conocer un poco más sobre las enfermedades del pericardio, debemos saber que este es un saco fibroelástico, compuesto por una capa parietal y visceral, y esta a su vez está separada por 15 o 50 mililitros de líquido pericárdico. Entre las funciones principales está la de lubricar el corazón, funciona de barrera contra estructuras adyacentes y protege el corazón contra infecciones. Las pericardiopatías se definen como aquellas enfermedades que afectan al pericardio visceral y parietal. Entre las más importantes tenemos pericarditis aguda, pericarditis constrictiva, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. La pericarditis aguda se define como un síndrome clínico provocado por la inflamación del pericardio, con una evolución no mayor a 6 semanas. Esta pericarditis aguda puede ser recurrente, que significa que hay una documentación de un primer ataque de pericarditis seguido de un periodo de al menos de 4 o 6 semanas libre de síntomas y la ocurrencia de un nuevo cuadro de pericarditis. O puede ser incesante, que es una pericarditis con una duración de 4 a 6 semanas, pero menor a 3 meses, sin remisión. También existe la pericarditis crónica, que dura más de 3 meses y es la causa principal de la pericarditis constrictiva. En su etiología tenemos que la principal es la idiopática, es de origen inespecífico. También podemos desarrollar pericarditis aguda, secundaria a infecciones víricas, como el virus Coxsackie. Es importante que sepan que este virus se divide en tipo A y tipo B, y solo el tipo B produce enfermedad del pericardio. También podemos desarrollar pericarditis asociada a infecciones bacterianas, como neumococos, estafilococos, pericarditis postinfarto, o mejor conocido como síndrome de Dressler, por enfermedad renal crónica, algunas neoplasias como el cáncer de mama, el linfoma de Hodgkin y cáncer de pulmón me pueden producir pericarditis, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y algunos traumatismos. La clínica del paciente, va a presentar dolor retroesternal o en emitoras izquierdo, va a ser de tipo agudo, de carácter punzante o denominado dolor pleurítico, que este dolor aumenta con expiración y con la tos. Este se irradia al cuello y a los hombros, y una de las formas de diferenciarla del infarto agudo al miocardio es que este dolor no se irradia a los brazos. Por supuesto, mejor al inclinarse hacia adelante, el paciente va a adoptar una posición antálgica para aliviar el dolor, mejor conocido como la plegaria mahometana. En casos de que la pericarditis aguda sea de origen infeccioso, el paciente va a presentar fiebre, escalofríos y sudoración. Para hacer un diagnóstico correcto de la pericarditis, debemos tener en cuenta 4 criterios importantes. Cuando 2 de estos 4 criterios son positivos, podemos decir que nos encontramos ante una pericarditis aguda. ¿Cuáles son esos criterios? El primero es que es su clínica, que el dolor sea de tipo torácico o en emitoras izquierdo, de características pleuríticas, que se modifique con una postura cuando el paciente adopta una posición antálgica, que el electrocardiograma sea compatible con la pericarditis aguda, que exista derrame pericárdico o que el paciente posea frote pericárdico. Este frote pericárdico se define como un sonido superficial de chirrido, secundario al roce de las hojas pericárdicas inflamadas, que se aprecia mejor al nivel del borde external izquierdo, al final de la expiración y con el paciente inclinado hacia adelante. Ahora bien, las alteraciones electrocardiográficas se dividen en 4 estadios. El primero es que nos encontraremos con una elevación difusa del segmento ST con concavidad superior. Y aquí hago un paréntesis porque en los infartos también hay una elevación del segmento ST, pero no es con concavidad, es con convexidad. Y eso es una de las maneras de diferenciar en el electro una pericarditis de un infarto, porque en ambos hay elevación del segmento ST. En el estadio 2 tendremos un aplanamiento de la onda T. En el 3 habrá una inversión generalizada de la onda T, o lo que se conoce como infradesnivel de la onda T. Y en el estadio 4, cuando ya la pericarditis es mayor a 3 meses,
habrá una normalización de los segmentos ST, PR y de la onda T. En los exámenes complementarios será un rayos X de tórax y en el que se busca evidenciar el agrandamiento de la silueta cardíaca y si existe calcificaciones o no, que podría indicarnos una pericarditis constrictiva. Ahora bien, la pericarditis constrictiva es una inflamación crónica del pericardio que causa fibrosis, engrosamiento y calcificación, provocando un llenado diastólico anormal del ventrículo que se manifiesta más en el lado derecho del corazón. Como consecuencia de la restricción del llenado, el volumen minuto disminuye y la presión venosa aumenta, dando orígenes a los síntomas y signos que caracterizan a esta enfermedad. La causa principal sigue siendo la idiopática, la más frecuente, también la tuberculosis, cirugías cardíacas, pacientes que se aplican radioterapia y, como lo dije antes, la pericarditis aguda, donde el tejido, por supuesto, duró expuesto a esta inflamación y bueno, se fue calcificando y engrosando. Es importante saber que la clínica es similar a la de la insuficiencia cardíaca, ya que las primeras cavidades en ser afectadas por la constricción, por esta pericarditis constrictiva, es las cavidades derechas. ¿Cuál es la clínica? Bueno, el paciente va a tener disnea, hepatoesplenomegalia con disfunción hepática, lo que se conoce como una pseudocirrosis, va a presentar ascitis, debilidad y fatiga, en algunos casos anasarca, ingurgitación yugular durante la inspiración. Durante la exploración vamos a encontrar taquicardia y tercer tono y pulso paradójico. Este pulso paradójico significa que durante la inspiración la amplitud del pulso disminuye, lo que va acompañado también de una disminución de la presión sistólica menor a 10 milímetros de mercurio. En el electro vamos a encontrar bajos voltajes de los complejos QRS y aquí sí vamos a encontrar en los rayos X una calcificación, que es esa pequeña línea blanca que señala la flecha. Ahí ya hay una calcificación del pericardio y en algunos casos podemos ver derrames. El derrame pericárdico se define como el aumento del volumen por encima de lo normal. ¿De cuánto es lo normal? 50 milímetros. Que se debe a una disminución de la reabsorción, secundaria a una lesión, inflamación o enfermedad sistémica. El derrame puede ser agudo, menor a una semana, subagudo, mayor a una semana, pero menor a 2 meses, y crónico, que mayor a 3 meses. Su tamaño puede ser leve, menor a 10 milímetros, moderado, entre 10 a 20 milímetros, y severo, mayor a 20 milímetros. El efecto hemodinámico puede causar taponamiento o no, pero esto va a depender de la cantidad del aumento del líquido pericárdico. La composición del líquido es de trasudado o exsudado, hidropericárdico, hemopericárdico, quilopericárdico o piopericárdico. Su etiología aquí predomina de origen infeccioso, producido por el virus Coxsackie o el hechovirus. Algunos no infecciosos, algunas patologías no infecciosas o hemodinámicas como la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar. De origen metabólico como la uremia o el mixedema, enfermedades inflamatorias sistémicas. También me pueden causar el derrame pericárdico como el lupus eritematoso sistémico y algunos tumores metastásicos como el del pulmón, la mama, los linfomas y algunos traumatismos. La clínica del paciente. La tasa de acumulación del líquido es crítica para la presentación clínica de los síntomas del paciente. Si es rápida, si el derrame es rápido, es agudo, la evolución del paciente va a ser dramática. Ahora bien, si presenta una acumulación lenta del líquido pericárdico, esto va a permitir que se desarrolle un gran derrame en días o semanas, lo que
puede tardarse en provocar un incremento de la presión intrapericárdica y que derive signos y síntomas a largo plazo. ¿Cuáles son esos síntomas? Tenemos que el paciente va a presentar disnea durante el ejercicio con progresión a ortopnea y en algunos casos, bueno, dolor torácico también. El diagnóstico, bueno, el paciente va a tener en el electro, va a tener una reducción del voltaje del complejo QRS y en los rayos X un agrandamiento de la silueta cardíaca. El taponamiento cardíaco es un síndrome clínico y hemodinámico que se da como consecuencia de un aumento del volumen del líquido pericárdico, generando así un aumento de la presión intrapericárdica y compresión de las cavidades del corazón, afectando el llenado diastólico y por ende una disminución del gasto cardíaco. En la etiología tenemos que la pericarditis de origen idiopático o infeccioso suelen ser las primeras. También se puede producir taponamiento cardíaco por tuberculosis, neoplasias, metástasis de mama, pulmón o linfomas, por disección aórtica o por infarto mejor conocido como síndrome de Dressler. Existen tres tipos de taponamiento. Está el taponamiento seroso, serohemático y hemopericárdico. El seroso o serohemático es de origen viral, autoinmunitario o metabólico. Y el hemopericárdico suele ser da origen de una ruptura cardíaca o disección aórtica. La presentación clínica dependerá de la cantidad y la rapidez en que se acumula el líquido pericárdico. Existen dos tipos de taponamiento, el taponamiento cardíaco agudo y el crónico. El agudo se caracteriza por la acumulación rápida de fluidos, mayor a 200 cc. Y esto es característico de traumatismos o disección de aorta. Y el taponamiento de origen crónico es una acumulación lenta que puede llegar hasta los 2000 centímetros cúbicos, característicos neoplasias, pericarditis viral, infecciosa o de tipo urémica. Ahora bien, ¿cómo es la presentación clínica de acuerdo al tipo de taponamiento? Si el paciente presenta taponamiento de tipo agudo, va a presentar una presión arterial sistólica entre los 90 milímetros de mercurio. Va a estar hipotenso y por ende debemos relacionar esto en que el paciente podría caer en un shock. Va a tener una hipoperfusión periférica en que se va a reflejar en las extremidades pálidas y frías, llenado capilar lento con función mental, disnea, dolor torácico y va a tener taquicardia. Ahora bien, el taponamiento cardíaco crónico es una sintomatología que va a aparecer durante el tiempo, va a ser mucho más lento y esta se conoce como la triada de Beck, que se caracteriza por hipotensión, aumento de la presión venosa central con ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Esa es la triada de Beck característico del taponamiento cardíaco crónico. En los rayos X vamos a tener una cardiomegalia y vemos que el corazón va a tener una silueta en forma de garrafa. Gracias.